Vamos a desarrollar hoy el tema en el contexto de la serie Vida en el Espíritu, el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Un tema bastante difícil de abordar y sobre el cual, digamos que ha corrido bastante tinta sobre el tema y hay posiciones bastante encontradas al respecto de si un creyente puede o no divorciarse. Y en el caso de que se dé efectivamente el divorcio, ¿puede o no volver a casarse? Esas serían como las preguntas que intentamos responder basados en los textos de la Biblia que tratan el tema. Voy a usar como texto de base el texto que está en el Evangelio de Mateo. Y no voy a comenzar en el orden cronológico de la primera vez que aparece el tema en Mateo, que es en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el versículo 21, porque el mismo tema se desarrolla un poquito más en el capítulo 19, versículos del 3 al 10, y después veremos la coherencia de las dos afirmaciones del texto. Voy a leerles el texto de Mateo 19, versículos del 3 al 10. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cita de Génesis 1:27, para que vayamos viendo el contexto que el Señor está citando. Note que aquí no hay una mención expresa del texto porque evidentemente que el Señor sabe que los fariseos deben saber de qué está hablando el Señor. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, cita implícita de Génesis 2:24. De nuevo el Señor está hablando con unos rabinos, con unos fariseos que evidentemente se les exige que conozcan la Torá y no necesita ir a decir eso ya está allá, ellos ya lo sabían. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Otra cita implícita del Génesis, donde dice que Dios llevó a la mujer al hombre. ¿Se acuerdan? Que ya la leímos. Entonces, el Señor todo su argumento parte del Génesis. Le dijeron, ¿por qué pues? Entonces, frente a la pregunta, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál principio? El de Génesis, que él viene citando. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí hay la interpretación del Señor sobre un texto que ellos venían debatiendo. Y yo os digo, o sea, el Señor viene corrigiendo la interpretación farisea y ahora va a dar la interpretación del texto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Veamos ciertos aspectos. El contexto. Vinieron a él los fariseos tentándole. Entonces la pregunta no era una mera pregunta informativa, no era una duda informal, no era queremos saber, no. El texto se ve que ya hay un claro debate entre la posición farisea y la de el Señor. Así que el texto lo vamos a leer en el contexto de un debate de su época que no era nada nuevo, y ya después vamos a ver quiénes participaban en ese debate, que eran las dos principales escuelas dentro del fariseísmo de su época.
la escuela de Hillel, la escuela de Shammai. Este debate quedó ampliamente registrado en el Tratado sobre el Matrimonio y el Divorcio de la Mishnah, que es un documento rabínico que consta desde el siglo II hasta el siglo II después de Cristo. Lo que nosotros vemos aquí es cómo los fariseos involucran a nuestro Señor en algo que ya ellos venían discutiendo y discutiendo y discutiendo. Es claro con relación a lo que el Señor piensa del divorcio, lo que dice el Antiguo Testamento. Solo voy a citar Malaquías 2:16, que dice: con relación a lo que Dios piensa sobre el divorcio, el Señor expresa: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio. Note la expresión que se está usando, el repudiar, el dar carta de divorcio, el despedir. La palabra es de cortar, de desprender. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esa deslealtad la podemos leer en el contexto de romper ese pacto matrimonial. Entonces, la Biblia es muy clara en que el vínculo del sagrado matrimonio debe ser preservado, debe ser guardado, protegido celosamente por el creyente. De tal forma que para que se llegue a dar el divorcio, debe haber una causal realmente fuerte y siempre debe ser esa la última opción cuando ya definitivamente todos los otros medios posibles se han agotado sin que el tema haya podido resolverse positivamente. El debate rabínico en el que se inmiscuye el Señor por tentación de los fariseos venía diciendo varias cosas. Las dos escuelas eran la de Hillel y la de Shammai. La escuela de Hillel, en la que fue alumno Gamaliel, quien fuera el profesor de Pablo. Shammai era otro famoso rabino de su época. Ambos eran fariseos. Es decir, esta es una disputa entre fariseos, entre dos escuelas rivales. Ellos involucran al Señor aquí, digamos que hacía parte de la costumbre de la época el tema del debate. Las escuelas rabínicas constantemente estaban planteando casos para que sus rabinos excelentes demostraran su conocimiento, manejo de la exégesis, argumentación y todo lo demás, resolviéndolos. Eso era común en esa época. Pero aquí se ve que lo que tenían la intención los fariseos de demostrar era que Jesús no era capaz de resolver un tema difícil de la Torá, o que no era, preparado para resolver o para meterse en el mundo del debate rabínico. La oscura intención evidentemente era demostrar que los fariseos tenían una mejor respuesta que la del Señor. Era una especie de examen de conocimientos, a ver tú qué tal respondes. Pero, ¿sobre qué era lo que planteaba el debate? El debate planteaba sobre la interpretación del texto de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ese es el contexto de nuestro debate. Ellos tenían ya unas posiciones diferenciadas sobre el versículo de este capítulo. Vamos a leerlo, que también está implícitamente citado por el Señor, y apenas leamos el texto van a reconocer que el Señor se refiere al tema. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces los fariseos de la escuela de Hillel decían, alguna cosa, es decir, cualquier cosa. ¿Ya ven?
Y ahí es donde el tema dice, miren cómo ellos hacen la pregunta, ¿se puede separar por cualquier causa? La escuela de Shammai más estricta decía, no es por cualquier causa, es por una causa indecente, por una inmoralidad, por algo de tipo sexual. Entonces, ahí viene ya el debate. ¿Tú qué dices? ¿Cuál de las dos causas? ¿Cualquier causa o una causa de inmoralidad? Entonces, ojo con este contexto porque dice, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. Estamos hablando de un privilegio que tiene el varón. En este contexto de Deuteronomio, solamente el varón. Si él no le agradare, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. La despedirá de su casa, y el versículo dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, desde Deuteronomio, cuando se daba el tema del repudio, se daba también la posibilidad de volver a casarse a la mujer repudiada. Entonces, introducir en este debate el presupuesto de que nadie puede volver a casarse no tiene respaldo por el mismo texto sobre el que se está debatiendo. Entonces ya vemos un primer acercamiento y es que todos acostumbramos a leer el texto, ok, no se puede volver a casar, pero resulta que el texto sobre el que estaban peleando no estaba prohibiendo el volver a casarse. La discusión era sobre la causal para el repudio. O sea, son dos temas diferentes. Pero esta segunda parte es la que el Señor también regula después. Y dice, esta posibilidad de casarse va a depender de la legitimidad del repudio. Y el Señor ya va a conectar otro tema diferente. Y Él va a decirles, ni es por cualquier causa, ni es que en todos los casos simplemente puede ir y casarse. Dice, pero si la aborreciere este último, y miren que aquí habla de otro posible matrimonio. La repudiaron, fue y se casó. Si ese nuevo marido la repudia, la prohibición es, no puede volver a venir a casarse con el primer marido. ¿Sí ven? Dice, pero si la aborreciere este último, o sea, ya su segundo marido, y le escribiere carta de divorcio y se la entrega en su mano con el mismo procedimiento que el anterior, y la despidiere de su casa, pues, primer causa. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, segunda causal. Es decir, si la volvieron a repudiar o si quedó viuda. Aquí hay un límite para volver a casarse. Dice, no puede volver a casarse con su primer marido. ¿Ven lo complejo del texto? Aquí dice, no podrá, y ojo que la prohibición es para el hombre. Dice, si tú, es como si el texto parafraseando lo dijera, si tú fuiste un irresponsable que repudió a la ligera a una mujer, no podrás volver a tomarla por esposa después de que ella haya tenido otro marido. Ahí se lo prohíbe al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era principalmente el que tenía esa facultad de repudiar. En el mundo antiguo y en el derecho judío principalmente era el hombre el que tenía esa facultad. En el siglo II antes de Cristo se conocen antecedentes en la tradición rabínica, también en la Misná, donde el Sanedrín autoriza a mujeres a pedir carta de divorcio. Pero eso fue muy revolucionario para la época y estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Dice,
después que fue envilecida. Entonces el tema es que dar una carta de repudio es una deshonra a la mujer. O sea, el esposo la había deshonrado. Por lo tanto, a él no le era permitido volver a tomarla por mujer. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces el debate era, alguna cosa indecente, y la palabra hebrea es herbat dabbar. La escuela de Hillel la interpretaba como significando cualquier cosa desagradable a los ojos del esposo. Miren esa facultad. Decía, no, ahí dice cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa, y se lo tomaban tan en serio que una de las causales que aparece en la Mishnah es que se le queme la comida. Y no es chiste, la legislación rabínica así lo consigue. Se tomaban bastante literal el cualquier cosa. Si grita, si se le quema la comida, esas eran algunas de las cualquier cosa. O sea, un abuso claro de una facultad que les había sido concedida por Moisés. Y ya el Señor dice, no señor, es cierto lo que dice esta escuela, no es cualquier cosa la que permite romper el vínculo del matrimonio. Eso no puede quedar simplemente al arbitrio de a mí no me gusta cómo cocina. Eso no puede quedar así porque es un pacto solemnemente realizado que implica la honra de la mujer, y no solo la honra de la mujer, sino la honra de su familia, la que se veía comprometida cuando una mujer era repudiada. Entonces, en ese mundo, Shammai decía, no, herbat dabbar es una falta de castidad, decían ellos, o sea, una falta de virginidad al momento de llegar al matrimonio. Evidentemente ahí no contaba si se estaba casando ya con una viuda o con todos los demás regulaciones que estaban prohibidas solo para el sacerdote. Solo al sacerdote se le decía, no te puedes casar con una viuda, con una mujer así, con una mujer, pero el resto podía casarse con una viuda. Evidentemente que el tema de la virginidad ya no aplicaba como causal para repudiarla, porque pues, por lo menos si él sabe que es viuda, evidentemente sabe que ha tenido relaciones. Y Shammai decía inmoralidad sexual. Eso para ubicarse esa escuela rabínica ¿en qué? En las listas sobre actos inmorales que aparecen en el capítulo 18 de Levítico. ¿Se acuerdan? No se puede acostar con un animal, el que tenga relaciones homosexuales, el que tenga relaciones con muertos, todas esas inmoralidades. No solo fornicación, porque la palabra griega forneia no es solo el acto, digamos, entre dos personas no casadas, porque además de eso el texto en ese contexto no tendría sentido, porque estamos hablando de adulterio, de romper el vínculo matrimonial, o sea, que el que lo hace estaba evidentemente casado, porque la fornicación es la relación antes de haberse casado. Entonces, no es ese el tema. Entonces, como anotaciones, ya Deuteronomio 24 daba la facultad a la repudiada que podía volverse a casar. Miren que ahí esa libertad era, digamos, sin condicionamientos. O sea, fue repudiada, puede volver a casarse. No había una limitante ahí expresa. La limitante era para el varón. No puedes volver, una vez repudiada, no puedes volver a tomarla. Es decir, que la causal de divorcio no puede ser algo caprichoso del hombre, hoy sí, mañana no, hoy te repudio, mañana te recojo, etcétera, etcétera. Dicen, no, si usted dio la carta de divorcio, ya, hasta ahí paró el tema. No puede volver a, hoy sí, como el cuento de las margaritas, te amo, no te amo, te amo, no te amo, y entonces comienza, hoy te recibo, hoy sí eres mi esposa, mañana no, no.
Entonces, frente a eso, el Señor va a irse al texto del Génesis. Y recuerda, el divorcio no hace parte del diseño original. Él te está citando Génesis, el que los creó varón y hembra, dejará padre y madre, todo ese tema. Entonces, el divorcio no hace parte del diseño original de Dios. El mismo texto, el Señor responde a los fariseos y dice, Moisés os lo permitió, pero al principio no fue así. Es decir, Moisés dio un permiso, una licencia. Y ahora vamos a ir con detenimiento al origen y la causa de la licencia. Porque el Señor dice, por vuestra dureza de corazón. Y uno podría llegar hasta decir, hasta por causa de esa pobre mujer que estaba en un vínculo con un hombre que no le amaba y que posiblemente podría llegar al extremo de maltratarla, etcétera, etcétera, era mejor, ya en un caso extremo, que la dejara ir y que por lo menos la devolviera a su casa sin hacer más daño. El texto parece indicar que, ahora, el texto del Señor ya limita el tema del nuevo matrimonio. Eso es lo que parece indicar el texto. Para decir que se puede volver a casar siempre y cuando no haya sido cierta y válida la causal. Y aquí entramos al tema del debate. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ya digamos que sobre esta parte no estaban peleando los fariseos. Ya ellos decían, Moisés dio autorización para hacer la carta de repudio. El tema es las causales para hacerlo. Y el Señor dice, salvo, es decir, la causal válida sería, en primera instancia, por causa de fornicación, traducen nuestras Biblias, pero realmente es forneia, que es por causa de inmoralidad. Podría ser infidelidad, pero podría ser cualquier otro tipo de inmoralidad de tipo sexual, como en la lista que da el Levítico 18. Por ejemplo, tener relaciones sexuales con animales, tener relaciones sexuales con muertos, y otra lista que da ahí el incesto, todas esas prohibiciones serían causales de divorcio. Dice, y después viene la otra parte que es, una vez dado el repudio, ¿se casa o no se casa? Entonces, Deuteronomio había dado la autorización, dice Moisés ya dio la autorización para que se casara de nuevo. Pero el Señor dice, y se casa con otra adultera. Con otra, le está hablando a ¿quién? Al marido que dio el repudio. Entonces, la tesis que me parece que el texto explica es, si el marido da una carta de repudio sin la causal, ¿en qué condición queda el marido? ¿El irresponsable quién fue? ¿La sanción a quién debe aplicársele? ¿Por qué? Porque contra la que se está cometiendo la falta es contra la mujer. Ahora, ahorita vamos a unir cómo maneja el texto Marcos, y Marcos nos va a dar unas luces, porque es que el tema es que como los textos están en contextos de debates, es difícil ubicar el tema. Y el que se casa con la repudiada adultera, ¿cuál sería esta situación? El que llegara a casarse con la repudiada que sí cometió la inmoralidad. Ya, eso cómo lo vamos a ir verificando, pero creo que el tema va a ir aclarando. Ahora, recuerden que el problema es que nosotros tenemos el resumen del debate, no tenemos el debate completo, porque el debate era
todo lo que ya había dicho Gilel, todo lo que ya había dicho Shammai y toda la pelea que venía entre ellos, que ya los discípulos conocían, porque ellos habían vivido ese debate, o sea, ya ellos estaban en ese mundo del uno dice, el otro dice. Nuestro problema es que nosotros no estuvimos en ese debate ni en ese mundo. El tema es si por cualquier causa se puede dar licencia para que se case de nuevo. Ahí está el asunto. Si la causa es válida o no. Esa sería la primera pregunta. ¿Y qué pasa con aquella persona que no dio lugar al repudio? Es decir, ¿qué pasa si el hombre encuentra a su mujer cometiendo un acto de inmoralidad y la repudia? ¿En qué condición queda él? ¿Y en qué condición queda ella? ¿Adulteraría si se vuelve a casar? Ahí donde digo, pienso que no, porque él no fue el culpable del pecado. O sea, él no fue el que cometió la falta, él fue contra quien se cometió la deslealtad y la traición y todo lo demás. Ahora sí, volvamos al tema donde el Señor anteriormente había tocado el tema en el mismo Evangelio de Mateo, y es en el capítulo 5, versículos 31 y 32, que cuando se lee así suelto, genera un problema de interpretación, porque la frase es muy corta, y esa es la dificultad de este tema. Curiosamente, las frases son muy pum. Dice 31, Mateo 5, el sermón del monte, acuérdense que viene hablando de todo, y el Señor ya venía hablando, oísteis que os fue dicho, pero yo os digo, o sea, viene corrigiendo la misma expresión que está en Mateo 19, yo os digo, o sea, ahora yo con esta autoridad les estoy diciendo que eso no se interpreta así y no es así, sino así. Entonces el Señor dice, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Eso ya estaba, cita implícita de Deuteronomio 24. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, y vuelve la misma expresión, a no ser por causa de infidelidad o inmoralidad, la hace cometer adulterio. Entonces ya ve, ahora, si yo la repudio ilegítimamente, es como estoy pecando contra ella, la hago pecar a ella. Pero si nosotros entendemos ya el texto a qué se refiere, y ahora vamos a ver cómo lo plantea Marcos, que es un tema complejo, cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Entonces el debate hay que tener en cuenta la parte más débil de la relación en este mundo era la mujer. ¿Por qué? Porque la facultad para pedir, para repudiar, era del varón. La pregunta es, ¿implica el texto de Mateo 5 que la mujer que no ha cometido la falta no se puede volver a casar? Ese es el debate. Si unimos Mateo 19 con Mateo 5 y vean que está en el mismo texto y que este tema después el Señor lo retoma y lo amplía, por eso fue que comencé desde Mateo 19 para ver que cuando lleguemos a Mateo 5 tenemos una explicación del mismo Señor que añade la explicación corta de Mateo capítulo 5 y que deberíamos, por principio de unidad, decir, no debería haber contradicción entre la exposición de Mateo 19 y la de Mateo 5. Pero el tema no es fácil. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? Marcos, capítulo 10, versículos del 11 al 12, tocando el mismo tema, sí, digamos, las traducciones notan la inversión. Voy a citar primero la NBI. Marcos 10, del 11 al 12. Ya verán que el tema no es nada fácil en nuestras Biblias en español y el tema es peor en griego. Es todavía más complejo, pero creo que, además de que no tengo la competencia para entrar a hacer una crítica desde el griego, que las traducciones en español han ido, digamos, ya
ventilándose hacia cierta lectura. En la NBI, la nueva versión internacional, en Marcos capítulo 10 del 11 al 12 dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ven cómo ya NBI trata de traducir, dice, el que se divorcia de su esposa, entendiéndolo como el que se divorció porque dio una carta de repudiación sin causal, comete adulterio contra su esposa, porque está uniéndose a otra mujer ilegítimamente porque su matrimonio no se invalidó por una causal válida. O sea, como quien dice, ese divorcio no es válido. Si tú vas y te casas con otra, estás cometiendo adulterio. Y si la mujer se divorcia de su esposo, ahora ya Marcos introduce el privilegio para la mujer. ¿Ya ven? Ya Marcos introduce el privilegio para la mujer. Y se casa con otro, comete adulterio. Pero uno debería leer en qué contexto. Si el divorcio, fíjense que la cita es, pero lo que quería resaltar aquí del tema es, si yo me divorcio sin una causal válida, yo estoy cometiendo adulterio contra mi esposa porque mi separación no es legítima. Yo no tenía derecho a separarme. Luego entonces mi nuevo matrimonio no sería válido y se consideraría ante los ojos de Dios como un adulterio. La Biblia de las Américas, este mismo texto lo traduce, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. O sea, otra vez en el mismo sentido. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. La Nueva Traducción Viviente dice, él les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa contra otro, comete adulterio. La Nueva Traducción Viviente. Entonces, la novedad que vemos aquí es que ya el Evangelio introduce incluso el derecho para la mujer de repudiar al hombre. Y esta parte es interesante ya. Es revolucionaria, porque eso no existía. Y dice, no, es que la mujer también tiene causales válidas para repudiarlo. Pero el tema vuelve a ser las causales. Entonces, así, la tesis que yo escribo y que usted tiene la libertad de examinar, evaluar y opinar, es así. Entonces, ¿cómo se resolvería el tema? Habría que evaluar la causal. Y ahora, ¿quién entra a evaluar la causal? ¿Yo mismo? No. Entonces ahí entraría la iglesia a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes alegan? ¿Qué es lo que sucede? Y estaríamos en el terreno de Mateo 18, porque evidentemente que si yo me quiero divorciar es porque tengo algo contra mi hermana, como dice el texto, porque si no, ¿por qué razón? Y ese algo no puede ser, es que cocina mal y conocí a otra que sabe cocinar y cocina comida italiana y no sé qué, y ajá. Dice, no, eso no es causal, o sea, no es cualquier cosa. Debe ser algo de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y si esa persona, violando el dictamen de la iglesia, decirle, no es lícita tu ruptura matrimonial, y a pesar de eso lo hace, ¿en qué terreno quedaría según Mateo 18? Tendría que expulsársele, tenle por gentil y publicano porque rompió el pacto matrimonial sin ninguna causal válida y claramente a pesar de que fue exhortado, fue aconsejado y todo el proceso completo, realmente él dice, no, me voy a divorciar porque me da la gana en últimas. ¿Cómo quedamos ahí frente a esa persona? Cuando se le dice, mira, la escritura no te lo autoriza. Dice, no,
igual, ustedes verán a ver qué hacen, yo me separo. Puede darse el caso. Ahí la iglesia debe decirle, no, hermano, si usted no valora el vínculo matrimonial, realmente hay una clara evidencia de una incredulidad muy visible en tu corazón. Entonces, aquí entra también la autoridad de la iglesia y todo el procedimiento de Mateo 18 que hay que decirlo. En ese caso, evidentemente que la iglesia no volvería a dar la bendición a esa persona. No, tú te separaste porque quisiste y fuera de eso, diríamos nosotros acá, tiene el descaro de venir, pastor, cáseme. Porque no falta, uno nunca se imagina que alguien pueda llegar a ese extremo, pero puede pasar. Si están ya los homosexuales pidiendo que los pastores los casen, no falta el que salga tras de que no acogió la autoridad de la iglesia para decirle, no te puedes divorciar, después puede venir a decir, y además quiero que me casen en la iglesia donde la misma esposa asiste. Puede pasar. Ahí la iglesia dice, no te vamos a volver a casar y tu situación es la de un adúltero. Fuerte el tema. Eso en el caso de hermanos. Estamos hablando de hermanos. Pero la otra situación es la de incrédulos que se unieron antes de llegar a la iglesia. Ahí algunos hablan del privilegio paulino. Este es el otro caso. Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 15. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, ojo que aquí el caso es, yo soy el creyente, mi esposa no lo es. Si ella consiente en vivir conmigo, yo debo procurar mantener ese vínculo matrimonial. Ahora, si ella dice, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, pero si el incrédulo, ojo, el incrédulo se separa, dice, no, definitivamente yo este asunto de la iglesia, de que tú eduques a los niños enseñándole estas cosas, de que ya no vayamos a las mismas fiestas que antes, de que no me, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tú no consientes en vivir con eso, dice, sepárese. Y miren los criterios. Pues no está el hermano o la hermana, ambos, sujeto a servidumbre. Y miren eso, miren cómo ya está, digamos, marcando una diferencia en el vínculo, mientras que están unidos ambos en plena libertad, igualdad frente a Dios, en un vínculo sagrado. Cuando eso se degenera, ya él dice, ya si no queda el vínculo igual, una junta igual, sino que queda uno de los dos esclavizado. Entonces dice, por el principio de la dignidad no puede haber una esclavitud. Y después dice, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, dos argumentos, dice, por la libertad y por la paz. Pero de nuevo, esto no es para que a la primera dificultad ya enseguida vamos a salir corriendo. No, realmente por eso decía, lo que el Señor dice es, este vínculo hay que guardarlo, hay que protegerlo, hay que lucharlo hasta el final. O sea, no es que, no, tuvimos el primer altercado y me divorcio al día siguiente. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Estamos hablando de que usted humanamente hizo todo lo que estuvo a su alcance para preservar ese vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Pidió la ayuda correspondiente, pidió la consejería del caso,
hizo todo lo que se podía hacer y definitivamente la otra persona no respondió a nada. Aquí no hay una regla de 3 para decir después de tanto tiempo, después de esto, y eso es lo difícil aquí de discernir. O sea, aquí no es, bueno, si pasó un año ya. Esa es la dificultad de este tema, o sea, no hay un criterio temporal, en fin, o sea, es un criterio de discernimiento, de oración, de pedir consejo, de escuchar, difícil, y es una decisión que un creyente debe tomar realmente con una conciencia muy clara, muy responsable, muy reposadamente. No fue que en el primer momento de rabia, salí, dejé todo tirado, no. Entonces, la hipótesis de no consciente en vivir se puede separar por los dos principios de la libertad o no estar sujeto a esclavitud y la paz. Uno se preguntaría, si el criterio es la libertad sería libertad ¿para qué? ¿Libertad para volverse a casar? Si el contexto es el matrimonio, parece ser que la libertad sería para volverse a casar. Porque si no, ¿cuál libertad es? Porque volveríamos a quedar en la misma situación. Él no consintió, ella no consintió en vivir conmigo. Y el que tiene que irse soy yo. ¿Por qué razón me van a aplicar a mí? Es un principio también ya haciendo una conjunción de otros principios de quién es el inocente, a quién se le aplica la sanción, en fin, todo eso es lo que nos ayudaría a resolver este difícil caso. Entonces, esas, digamos, serían muy brevemente la idea de este tema en este caso. Como les dije al principio, de este tema, lluvias de escritos y posiciones, las que usted menos se imagina. Habría que, evidentemente, en su casa seguirlo leyendo, meditando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? Hermana Mireya. Creo que no se oye. Un matrimonio donde los dos son creyentes, si la esposa es agredida emocional y físicamente por él, por el esposo creyente, si ella puede divorciarse y volverse a casar, ¿y en qué posición queda ese creyente? Bueno, al principio se entiende que ambos son creyentes por una presunción, digamos, de buena fe. Pero en ese caso, ¿qué sucedería? Pues ella debe ir ante la iglesia y decir, pasa esto, mi esposo me agrede. ¿Qué procedimiento inicia? Mateo 18. Venga, hermano, que aquí hay una acusación seria en su contra de violencia, de esto y de lo otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y está el camino A, no ha pasado nada, eso es normal, eso pasa en todas las parejas, etcétera, etcétera. Que se ha vivido, que no es chiste. Y es la primera vez que pasa, no, eso viene pasando ya desde que nos casamos hace 10 años. Y no es de chiste, es de casos reales. Él siempre ha hecho lo mismo, esto y esto. ¿Y usted por qué no había dicho nada? Hermano, porque la Biblia dice, casadas están sujetas a vuestros maridos. Y parece de chiste, pero no es de chiste. Es de la pura realidad que nos ha tocado vivir. ¿Y sucede eso con los hijos? También. También los maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo?
viene el tema de larga data. Bueno, ¿reconoces el tema que ya está? No, que esto, que lo otro, que en fin, excusas, historias clínicas de medicina legal, toda la prueba que usted quiera y él todavía se declara inocente. ¿Qué se hace ahí? Mateo 18 dice, no reconoció su pecado, no se arrepintió, no hay un deseo de cambio y evidentemente podríamos considerar que una situación de tal naturaleza entraría dentro de la causal de esclavitud. Complicado. Dice, claro que sí. ¿Quién puede vivir en paz cuando no sabe cuándo su esposo o su esposa la apuñala o le hace algo a sus hijos o no sé qué? Eso no se puede. Y eso ya son los casos bien difíciles donde la iglesia toca decirte, a ti hay que expulsarte, porque tú estás mostrando una señal de incredulidad ya más que probada. O sea, ningún creyente con un corazón regenerado hace algo eso ni con su esposa ni con sus hijos. Y causales la que usted quiera, de padres que abusan de sus hijas, mejor dicho, las que usted menos se imagine. Y bien trágico porque han venido anteriormente y alguna vez fueron a la iglesia donde estaban, sí, ¿y qué nos dijeron? Que no me podía separar, pastor. Y uno se queda, ¿cómo? El pastor me dijo que no porque nada más era adulterio. Y como no es adulterio, sino que él me pega, no está la causal. No sé, terrible, o sea, complicadísimo el tema. Y ahí es donde todo el discernimiento de la iglesia tiene que entrar a decir, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Exponemos a la hermana o al hermano a que algún día de estos esa violencia se pase y se exceda y termine en una desgracia para la familia. O a que ese joven que va creciendo algún día se levante contra ese papá y coja un arma o algo para defender a su mamá y pase otra tragedia. Son los casos que no son de historias de terror, son de historias de la vida real que pueden llegar a pasar. Entonces ahí sí, hermano Ernesto. Gracias, sí, es que 1 Corintios 7 también toca ese tema, ¿no? Pero entonces ahí yo sí creo, como tú dices, la iglesia tiene que entrar a apoyar. Porque es que en 1 Corintios 7, del verso 12 en adelante, está hablando a matrimonios mixtos, es decir, de un creyente con una no creyente, o viceversa. Pero en los dos versos anteriores está hablando a los hermanos, dice a los unidos en matrimonio, que se supone que ahí sí en el contexto anterior está hablando de los que son creyentes. Se supondría que un creyente no haría eso, ¿no? Sí. Y ahí dice a los hermanos, es decir, a los que están unidos en matrimonio, si se separa, quédese sin casar. Ahí es donde queda como muy amarrado, muy difícil la situación. Pero ahí sí, yo creería que si la iglesia entra y apoya y ve esas actitudes de ese tipo, porque no todo el que existe a una iglesia es hermano verdaderamente, entraría como a apoyar y a expulsarlo, como tú dices, también, o caso contrario, porque las mujeres a veces son... Sí, también hay casos de esa naturaleza, para que no quede la idea como que nada más... El tema es que si lo expulsa, fíjese usted, si la iglesia apoya y ven que eso es reiterado y el tipo no está mostrando comportamiento, lo expulsa, él ya queda en la condición de incrédulo. Ajá. Entonces ahora sí ella queda libre. Claro. Así piensen que es como una jugadita que uno hace, no, pero yo pienso que sí, eso tendría que la iglesia entrar a apoyar. Sí, claro, o sea. Pero mi pregunta ahí era otra cosa, eso era como una aclaración. En el texto de Deuteronomio sí hay algo extraño, hermano Duber. En el texto de Deuteronomio 24, y es cuando le da libertad a la repudiada por la causa de la indecencia a que se vuelva a casar. Sí, por eso es que... ¿Cómo se traslada eso a nuestro tiempo? Ahí es donde yo creo que precisamente el Señor, eso ahí a ella o a él es al que le dice, ese privilegio se corta para el culpable, o sea, porque antes ahí en Deuteronomio parecería indicar que si la repudiaron por que haya cometido o no haya cometido, queda libre, pero yo creo que ya en el Nuevo Testamento dice, no, el que cometió la falta ya no quedaría libre. Ya, entonces ahí a él sí se le aplicaría la sanción, tú no puedes volver porque tú fuiste quien cometió la falta. O sea que hay que pensarlo bien,
Porque ahí sí los mismos discípulos dijeron, uy, si es así, conviene casarse. Porque el Señor dijo, no, Señor, esa falta no se permite. Entonces ahí sí, bueno, hermanos, ya me están allá cortando el cuello. Oremos para terminar. Bendito Dios.